Entonces, parte de ese bloqueo es que las cosas buenas que suceden dentro tampoco se sabe afuera. Entonces, allá fue la cosa bien sonada. Estuvo muy, ¿cómo se llama? Fue muy impactante. Yo, la verdad, no esperaba algo tan tremendo, por decirlo. Yo me fui preparado para. Bueno, tiene muchas actividades. Estaba el encuentro de los intelectuales, de la red de intelectuales que están defendiendo los derechos humanos, la vida, todo eso. Es a nivel mundial, ¿no? Entonces me dijeron, estamos ocupados con eso, y después de eso hay la instalación del Parlamento, del Congreso, donde hablé con Maduro, donde estuvo Maduro. Es el Congreso de la Patria, es una especie de parlamento paralelo que quieren organizar para que también ahí se delibere, el pueblo delibere todo lo que está pasando en el país, a todo eso. Entonces me dijeron, por eso no solamente estamos entregando el premio y nada más. Entonces yo, está bien, entonces organizamos todo de tal modo que viajaba el día domingo, y el lunes estaba todo el día, si acaso entrevistas, algo que sea, y el martes era la entrega del premio, y el miércoles me venía a primera hora. No iba a estar aquí a media hora, me daba el tiempo de llegar al seminario Conduce, a encontrar el premio. Ya, así yo pensé que iba a ser eso. Entonces de pronto, el lunes en la mañana termina la actividad de la red de intelectuales. Tarde me hacen una entrevista, esta que ha puesto el título ridículo que dice Cinética Mestiza. O sea, uno escucha y nunca se está hablando de eso. Sí, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Bueno, me hacen la entrevista esa en la tarde, y en la mañana ya empezaron las entrevistas, ¿no? Y yo había preparado un paper hasta las 4 de la mañana, a ser leído en 45 minutos, ¿no? Entonces, esa mañana hablo con la coordinadora de todo, me dice, no, más de 30 minutos, no, porque la agenda del presidente es muy dura, vas a tener que recortar. Bueno, está bien, puedo recortarlo. Entonces, nos vemos en la noche, digo en la tarde, a la hora de la comida, y me dice, más de 25 minutos, no, sí, recorto, más de 25, está bien, 25 minutos. Yo tener que, la ceremonia era a las 6:30, yo quedé con los organizadores de mandarles mi paper a las 5:30, a las 5 mejor, para que lo impriman, ¿no? Para poder leer, o quería darle uno a Maduro, otro así a la gente, quería repartir, ¿no? Entonces, sí, como no, ningún problema. De pronto, a las 4 me llaman y me dicen, y lo estamos esperando aquí abajo, ya tiene que bajar, Entonces, pues no me dio tiempo ni de bañarme, nada, ¿no? Inmediatamente ahí me alisto y bajo, y evidentemente estaban todos, se lo llevaban, porque hay todo un sistema de seguridad que están cuidando mucho porque ya está amenazado. Maduro también lo quiere matar, está amenazado de muerte. Entonces llegamos, todo eso, hacemos la fila, pues entramos adentro, y me dice Carmen Borges, no puedes hablar más de 20 minutos. Acabamos de... Y esa te puse así a recortar, ¿no? Todavía más para poder hablar solamente 20 minutos. Estoy terminando así de leer, recortar, controlando el tiempo, todo eso, ¿no? Para que me permita leer bien todo eso. Y ahí la llaman a Carmen Borges y ya empieza todo eso. Y yo, ¿en qué momento va a llegar el Maduro, no? Así adoptado de lado, todos. Estoy empezando a guardar las cosas y me llaman a mí para que suba yo. Ya inmediatamente he subido todo eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Y aparece el vicepresidente, pero yo no sabía que era el vicepresidente. O sea, nadie nos había dicho nada. O sea, digamos, minutos antes quedaron que no iba a ir el presidente, ¿no? Por la agenda ocupada, ese tipo de cosas, porque están discutiendo. Así, y entonces, bueno, estoy tomando agua y ahí, bueno,
bienísimo eso. Ya me empecé a poner nervioso, ya a tratar de controlar los nervios, todo eso, y de pronto dice, ya, aquí está el premio, ¿no? Póngase de pie, voy, ahí está la foto, todo eso, ¿no? No, ahí estaba desbordado, ¿no? Bueno, ya me siento, que le dan a nuestros compañeros su reconocimiento, y después de eso ya mis palabras, ¿no? Para que yo vaya a leer mi paper, ¿no? No, estaba muy emocionado. Entonces, que todo eso lo están editando y lo van a colgar en YouTube, en televisión, va a estar eso. Bueno, leí el texto y ¿cómo se llama? La gente estaba muy emocionada, todo el mundo estaba muy emocionado con lo que dije, ¿no? Y después de eso empezaron a llover todo tipo de invitaciones. Pero usted no se imagina, ¿no? En Bolivia no nos tiran bola, aquí tampoco nos tiran bola, pero allá la gente agarró todo lo que dijimos, no, todo tipo de entrevistas, qué actividades, que hay que grabar programas, todo. Entonces yo me tenía que ir al día siguiente, ¿no? Y el ministro nos invita a una cena y todo, estamos practicando. Entonces, no, que mañana tenemos esto. Le digo, pero señor ministro, a mí ya tengo mis para mañana, ¿no? Inmediatamente. ¿Que se puede cortar? Sí, ya, listo. ¿Qué? ¿Te puedes quedar? Sí, ¿hasta cuánto puedes quedar? Bueno, hasta el jueves, ¿no? Si no, hasta el viernes. No, sí, hasta el tiempo. Ya, te quedas más. Una botella de vino, ya. Y así. Entonces, el día miércoles fue lo de, ¿no? Que me invitaron. Yo pensé que iba a ser una invitación entre tantas invitaciones que hay. Yo he ido a varias veces, siempre está en el público, ¿no? Ahí abajo, digamos, ¿no? En un lugar privilegiado, pero ahí abajo. Yo no pensé que iba a subir aquí. Y de pronto nos ponen arriba, ¿no? Y después de eso me dice el ministro, ¿has leído tu libro? No, ¿no? ¿Para qué voy a llevar leña al monte? Así pensando yo. No, es que va a venir ¿cómo se llama? El presidente Maduro, y es probable de que te invite a hablar, ¿no? Entonces, pues, órale, pero que no hay libro, no te preocupes, yo voy a conseguir libro. Entonces, no sé qué hizo ahí y apareció la gente con el libro. Bueno, entonces, dedicáselo a Maduro, que usted va a llegar cuando usted va a que estoy dedicando todo eso. Y llega el mano, ¿no? Entonces, y me pusieron, estaba al lado, estaba aquí en Maduro, había dos, y estaba un compañero, una compañera, y estaba ahí. O sea, estaba ahí adelante, estaba. O sea, la primera vez en toda mi vida, yo estoy. Bueno, llega el Maduro y me levanto y le doy el libro y todo este tipo de cosas que dicen que va. No, ya nos sentamos todo eso y me dice el ministro, ¿no? Porque siempre están hablando, practicando todo eso, te voy a invitar a hablar. Ese rato, ¿qué libro? ¿No? Y siempre voy con mi cuaderno de notas, ¿no? Entonces ahí dije, esto puedo decir. Tienes unos cuantos para ver, no puedes hacer más todos, ¿no? Y ahí anoté todo eso. Y estoy escuchando, bueno, mientras él está hablando, estoy escuchando, ¿no? Y estoy viendo a la gente, todo eso. La gente está, pero bien movilizada. Es un compromiso impresionante. Es la toma del proceso de conciencia revolucionaria, es eso. Entonces ya se están dando cuenta a qué se están enfrentando. Llega el momento en el cual me invita Maduro, el compañero hermano Maduro, a hablar y hablo. ¿No? Pensé que iba a hablar de libros nada más, todo eso, y me invita a hablar, todo eso. Bueno, he hablado ¿cuántas palabras? No he hablado más de 4 o 5 minutos. Y la gente, y se paró Maduro y me abrazó. No, compañero, tienes que trabajar, tengo que seguir. Digo, si tú estás dispuesto, porque nunca me invitan, es la primera vez que me invitan. Así. Y debías de hablar y ahí la gente se acerca y dice, ¿no? Se apega fuerte con todo lo que estamos haciendo, discutiendo, trabajando, todo eso. Y ahí mismo el otro ministro de la ciencia, la técnica, la tecnología, algo así, dice, no, mañana ya hemos participado para una sesión de trabajo con el equipo ministerial. Voy a trabajar con el equipo ministerial del ministro para la ciencia, la tecnología, todo eso.
Y después de eso, el ministro de Cultura hizo un programa, un diálogo con poetas comprometidos con la revolución, ¿no? O sea, y ustedes van a ver cosas lindas que están haciendo. Y gente, me tocó a mí, tú vas a platicar con él, yo no sabía quién era. Es un ex líder comandante de la guerrilla venezolana en la década del 60, que fue torturado, preso, exilio, todo eso, y están bien comprometidos con eso después de tantos años. Y hasta con lágrimas, ustedes van a ver, ¿no? Y ahí te vi respondiendo, emocionado, todo eso, ¿no? Y hasta golpeando la mesa yo. Y así sucede. Y hasta el último día, el día viernes, una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, la presentación, todo eso, la doctora Carmen Borges, y de eso también se van a colgar, ¿no? Y preguntas, bueno, una persona pregunta, es una muy buena pregunta. Ella me dice, ya después de que terminó todo, maestro, yo anoche mismo yo empecé a leer el libro y me di cuenta, y ahí preparé mi pregunta, todo tipo de cosas que hacer. Bueno, termino de dar la respuesta. O sea, más preguntas, nadie. Entonces me decía esta persona, me siento un poco avergonzada, dice, porque nadie pregunta, y aquí todo el mundo pregunta siempre la cosa, pero usted los apabulló tanto, que se quedaron, ¿no? O sea, se dan cuenta pues, de que hay algo nuevo de lo que estamos haciendo, ¿no? Resultado de que, bueno, este es mi librito, esta es la prueba del premio, ¿no? Entonces, este es mi libro. Hicieron un tiraje de 3.000 ejemplares antes de, hace un mes más o menos, antes de que empezara, bueno, supuestamente iba a ser la entrega del premio un mes antes, y ¿cómo se llama? Entre que salió el libro y ahora 1.000 se agotaron, durante la presentación se agotaron los otros 2.000, ¿no? Pero sí me pude traer unos cuantos. Y me han invitado para la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Entonces, ahí van a sacar otro tiraje de 3.000 ejemplares. O sea, y ahí me van a dar la dirección que me corresponde, ¿no? Pero no, tú tienes que estar ahí para la presentación. O sea, voy a volver a ir de nuevo. Y les hablé de nuestro Marx, ¿no? A 2 equipos ministeriales, de nuestro Marx, de Marx que estamos trabajando, ¿no? Entonces, no, tiene que venir aquí a dar un curso, etcétera, etcétera. Entonces le dije, pero voy a venir yo para... No querían que me quede más todavía, no es que tengo mi curso allá, pero voy a venir en octubre. Me han invitado una semana y podemos coordinar. No, te quedas una semana más para nosotros. Tienes que hablar todo usted. Marx para... Ya les he hablado del Marx del siglo XXI, el marxismo del siglo XX, la diferencia, todo eso, ¿no? Entonces ya, ¿cómo se llama? Han agarrado así, digamos... Lo han entendido clarísimo, ellos se dan cuenta, ¿no? Las consecuencias políticas nefastas que produce cuando se orienta una política fundamentada en un marco teórico que tiene poco que ver con nuestra realidad. Ese es el marxismo del siglo XX, ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Yo había aceptado la invitación en una semana, porque tengo que dar mi seminario, ¿no? Y ahora estoy adelantando que en octubre me voy a perder 2 semanas. Ya me han amarrado ahí para ayudar. Es la prueba del me dieron ¿cómo se llama? Hay y también me dieron la pluma. Es la pluma de Bolívar, pero está de metal y está pesadísima. Entonces, me estoy trayendo que tal vez el miércoles lleve al curso de Dussel, porque también hay que informar, ¿no? Ahí me van a llevar el coche, ya no tiene que estar cargando. Entonces, vamos a hacer que todos los que les interese el librito anotan su nombre en un papelito chiquitito, ¿no? Y al final, al sorteo, se lo lleva. ¿Está bien? Eso es lo que hacemos. Todos los que quieran escriben su nombre. Aquí hacemos la cosa esa y sacamos 3 papelitos y el tercero se al ganador y se lleva el libro.
Es el mismo que solamente que aquí está con el veredicto, el gobierno venezolano, dicen el jurado deja la constancia de la gran calidad y aporte crítico al pensamiento contemporáneo presentado por el ganador. Están también los, ¿cómo se llama?, los nombres de las menciones honoríficas. El jurado fue Richard Gott de Inglaterra, Rosa Miriam Elizalde, cubana, Rubén Vygotsky, es venezolano, Emir Sader, ya saben quién es usted, y Sally Venegas, que también es venezolano, ¿no? Y el libro, etc. Es el mismo libro, solamente que está un poquito más chiquito. Así lo vamos a que quede testimonio. El día miércoles también voy a llevar uno, vamos a igual. ¿Está bien? Bueno, ese es el informe de lo que ha pasado, sucedido, acontecido. Entonces, van a seguir colgando con los videos, porque a la gente le ha gustado mucho las cosas que estamos trabajando. Es nuevo. Y ahí, en parte, he probado la pertinencia de varias hipótesis. A ver cómo funciona. Entonces, un poco lo que digo, para nosotros el criterio de verdad está en el pueblo. No está en el pueblo. ¿No? Entonces, yo voy y ensayo, ¿cómo se llama? ¿En qué medida funcionan o no las hipótesis? En la medida en que el pueblo se apropia o no, se identifica o no con lo que decimos, ¿no? Y ahora han pasado, entonces ahora me voy a soltar con más cosas todavía. O sea, me han dado alas, ¿no? Voy a seguir trabajando yo, trabajando las ideas en este sentido. ¿Está bien? Bueno, ya les he rendido el informe. Ahora continuamos. Ahora tenemos mucho trabajo, ¿no? Y ahora muchas cosas que parecían un poco vagas, todavía no muy bien definidas, allá como que las he ordenado en función de las conferencias que tenía que dar, soltaba las hipótesis y ahí mismo iba puliendo, por decir, y ahora tengo más fuerza para seguir trabajando muchísimo más las hipótesis, ¿no? Y ahora realmente ustedes van a ver, va a salir otro más de los Grundrisse, ¿no? Ustedes van a ver, ¿no? Y ¿cómo se llama? Entonces, les va a acontecer lo mismo que a este servidor, ¿no? Entonces, ¿qué han leído? No sé, cuando los budistas han leído, en este caso el Grundrisse, o si no el Capital, ¿no? ¿Qué han leído? Está en el texto, ustedes van a ver, está en el texto, y ahí, bueno, cómo se desarrolla. Bueno, empezamos, ¿no? Habíamos quedado en la introducción que está haciendo Dussel en las palabras preliminares. Había hecho la distinción entre concepto y categoría. En la página 12, estamos comentando ahora este libro, todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿Sí? No, es la producción teórica de Marx. Producción teórica de Marx. En la página 12, en el primer párrafo, en la tercera línea. Entonces, así se lee el texto cuando se trabaja a un clásico, ¿no? Línea por línea se va comentando eso. Dice Dussel, si el que se inicia comprende adecuadamente el concepto, entre paréntesis, y la categoría de plus-valor, entonces Dussel ya trabajó la diferencia entre lo que significa el concepto y la categoría. Es fundamental en la obra de Quinquelán, también en la de Semmelweis. Pero este servidor ha dicho que en los tres todavía no quedó claro del todo. Y estoy afirmando de que nosotros creemos, ingenuamente, que con nosotros ya se aclara la cosa, ¿no ves? Entonces ya he soltado ahí varias hipótesis al respecto, pero sobre esto vamos a seguir dándole vueltas muchas veces, ¿no? Y en esa medida vamos a ir precisando de mejor modo no solamente el contenido que está presupuesto en el concepto del concepto, sino en el concepto de categoría, ¿no?
o sea, el contenido que está presupuesto. Vamos a ir precisando que de mejor modo. Si el que se inicia completa adecuadamente el concepto y la categoría de plusvalor, entenderá al mismo tiempo el fundamento de donde Marx saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos, que en realidad son corolarios. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La clave no está solamente en entender cuál es el contenido del concepto de plusvalor. La clave, un poquito más adelante va a decir a Dussel, ¿no? Y es la pertinencia de lo que dice, es entender cómo Marx construye el contenido del concepto de plusvalor. ¿Sí se entiende la diferencia? Una cosa es saber el contenido del concepto de plusvalor y otra cosa es saber cómo Marx ha construido el contenido del concepto. ¿Sí se entiende? Cuando estamos en la segunda posición, estamos situándonos en la dimensión categorial, ¿no? Porque viendo cómo Marx ha construido el contenido del concepto, ¿no? Podemos saber, en el óptimo sentido de la palabra, no solamente a qué se refiere Marx cuando habla del plusvalor, sino cómo ha producido ese contenido. Y cuando sabemos cómo ha producido ese contenido, nosotros podemos saber cómo podemos producir otro tipo de contenidos de otro tipo de conceptos. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, esa es la limitación de alguien que llega a Marx directamente a través del Capital. Porque en el Capital, más adelante va a decir Dussel, ¿no? Marx presupone 30 años de investigación, que al principio ha intentado ver cómo es que se puede exponer el contenido de los resultados de su investigación. Ha ido ensayando. Uno de los grandes panzazos, por decir, en este intento de querer exponer el resultado de sus investigaciones es la contribución a la crítica de la economía política de 1850. Eso lo vamos a ver con calma, ¿no? Pero en el Capital, ¿no?, ya ha construido el lenguaje adecuado, entonces se puede exponer ya de mejor modo, pero en el Capital no está explicado cómo ha producido todo eso. Entonces, por eso es que normalmente la gente ha leído el Capital, ¿no es cierto?, como si fuese un manual, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Solamente se ha ido al resultado, ¿no? No se ha ido al modo cómo es que se produce ese resultado. O sea, se ha ido a la dimensión conceptual y no a la dimensión categorial. ¿Sí se entiende? ¿No ve? Entonces, ahora de lo que se trata es ver cómo es que él ha producido el contenido de ese concepto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno solamente atiende a la tematización del contenido del concepto, uno no se pregunta ni sospecha siquiera todo aquello que está presupuesto en la formalización del contenido del concepto, ¿no? En cambio, cuando uno asiste al modo cómo es que se ha construido ese contenido, uno puede no solamente saber qué es aquello que está contenido en todo eso, sino que puede vislumbrar todo aquello que le ha llevado, en este caso al pensador Marx, a formalizar todo el trabajo que le ha llevado a formalizar, todo aquello que está contenido como contenido en ese concepto. Entonces uno se puede abrir más allá de lo que ilumina o no el contenido del concepto. Nos puede trascender, puede ser muchas más de construcciones de las que ha hecho Marx, ¿no? Que lo estoy viendo así con las caras medias, pero vas a hacer un esquemita para explicar. Es como cuando uno va a una carpintería o un estado, digamos, en un taller de carpintería, ¿no? Digamos, para que el carpintero haga una mesa. Vamos a suponer que esta mesa es de madera. Cuando aparece el producto ya terminado de elaborado, ¿no? Uno puede ver la cantidad de basura, acerrín, etcétera, etcétera, que ha tenido que ser desechado para que aparezca este producto, ¿no? Cuando solamente vemos el producto, no nos imaginamos y tenemos conocimiento de todo eso que presupone. Y el problema es saber qué es aquello que está presupuesto. Ese es el problema. Y el fetichismo encubre exactamente eso.
Entonces, por eso hay que ser consciente de todo eso que está presupuesto, que no se ve acá, pero sin lo cual habría sido imposible eso. Sí, esa es la pertinencia de la reflexión. Vamos a suponer el concepto de Cruz. Su formalización aparece en el tomo 1 del Capital. Entonces, vamos a suponer que este es el contenido del concepto que más se está diciendo. Cruz valor está tratado. Entonces, lo que le ha llevado a más es, digamos, todo este barrechado, todo este sencillo, ¿no?, que al final queda escrito para que aparezca solamente esto. ¿No? Si yo no conozco nada de todo esto, lo que me ilumina esto como dimensión de la realidad es solamente, digamos, una parte de ello. Cuando no me preocupo de todo esto, ¿no? Cuando yo conozco todo esto, ¿no?, gracias a que conozco todo esto, puedo tener la posibilidad de concebir e imaginar qué es aquello que está contenido acá y que directamente me ilumina solamente esta revisión de la realidad, pero que a su vez, por el tipo de contenido que está contenido, me puede iluminar mucho más allá. Entonces, en el capitalismo y en la modernidad, esto automáticamente desaparece. O sea, no me preocupo, no pregunto. Pienso que el producto es el producto, ¿no? Es, digamos, ¿cómo se llama? La caricaturización de eso, ¿no? Muchos niños en los Estados Unidos, especialmente en la década del 80, ¿no?, pensaban que la leche salía del supermercado. ¿Sí? Y que la leche era, digamos, en estos envases cuadrados, ¿no?, o paralelepípedos, ¿no? Esa era la leche. O sea, jamás hacían asociación con la vaca, nunca, ¿no?, porque no veían la vaca, ¿sí?, lo que ven es eso y listo, se acabó, nada más. No, ahora todo lo otro está encubierto justamente por el problema del fetichismo. Pero el problema no está en la vaca solamente, ¿no? Evidentemente de la vaca sale la leche, ¿no? El problema es qué implica, ¿no?, que millones de niños todos los días puedan tener acceso a esa leche, ¿no? Entonces, en la tematización a todo aquello que está contenido en la producción capitalista, prácticamente la tortura de las vacas, ¿no?, para extraer la leche, digamos, que les ponen máquinas, ¿no es cierto?, y a cada rato, todos al final están hasta con pus, porque no le dejan ni tiempo ni para que pueda sanar la cicatriz, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final están con pus, entonces tienen que pasteurizar, recontrapasteurizar y volver a pasteurizar y ese tipo de cosas. Y ahora un poco lo que pasa con estas últimas leches, ¿no?, que el gobierno les obliga a que pongan una marca ahí para que diga si es producto, por decir, digamos, de primera producción, o si está reciclado, ¿no? Y porque cuando pasa el tiempo, recogen todito, lo llevan a la fábrica, lo vuelven a pasteurizar de segundos de reciclaje. Si no han vendido, otra vez lo vuelven producto tercer reciclaje. Y así hasta la quinta vez, ¿no? Entonces, lo que estamos tomando es cualquier cosa menos leche al final, por decir, porque es pasteurizado y así sucesivamente. Entonces no vemos. O sea, el capitalismo quiere que no vemos. Sí, y en última instancia la modernidad es el horizonte cultural y civilizatorio que impide que veamos todo aquello que está contenido en el aparecer del ente, yo de la mercancía. Entonces, cuando acontece esto, ¿no es cierto?, las consecuencias que aparecen producto de ese tipo de consumo ingenuo o ignorante, no sabemos de dónde vienen. De pronto aparecen. ¿Por qué serán? ¿De dónde serán? O sea, de pronto aparecen cierto tipo de enfermedades, ¿de dónde? Nos preguntamos, ¿qué será? ¿No? Y nos empezamos a echar la culpa a nosotros, entre nosotros mismos. ¿Por qué tal ese güey? Y así sucede. Pero no es porque, no, o sea, no le apuntamos a que es, digamos, producto de una forma de producir un orden de realidad. Entonces cuestionamos cualquier cosa menos ese tipo de fundamento que está presupuesto, ¿no?, encubierto, negado. Entonces, cuando dice Dussel,
Si el que se inicia comprende adecuadamente, aquí diremos, el contenido del concepto de plusvalor, entenderá al mismo tiempo el fundamento donde Marx saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos, que en realidad son corolarios, ¿no? Entonces, para producir el contenido del concepto de plusvalor, Marx hace cualquier cantidad de investigación, y de lo cual va sacando muchos de sus, ¿cómo se llama?, descubrimientos, ¿no? Va descubriendo cualquier cantidad de tematización que en el marco categorial del pensamiento económico moderno no está contenido, no lo tematizan, no lo van a tematizar porque no lo saben bien. Entonces él va descubriendo su propio marco categorial gracias al cual tiene sentido el contenido del concepto de plusvalor. Más abajo es una cita de la segunda redacción del Capital, que serían las teorías del plusvalor. Dice: todos los economistas caen en el error de considerar al plusvalor no puramente en cuanto tal, sino como una forma particular de la ganancia y de la renta. Tales necesarios errores teóricos deben producirse porque se toma el plusvalor como forma de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? En torno de esto vamos a ir con calmita porque vamos a perseguir la hipótesis de Hinkelhammer en el sentido de que la comprensión en última instancia del concepto de plusvalor en Marx implica tomar en serio la pretensión de producción de realidad que ha producido el capitalismo a partir de la justificación de sus valores, no como valores morales o éticos buenos, sino como si fuesen los valores, como si fuesen naturales en el ser humano, ¿no? Entonces, cuando pensamos que el egoísmo es bueno, ¿no? Y es que el ser humano siempre ha sido egoísta, ¿no? O sea, no es que sea egoísta porque le han enseñado así, sino es por naturaleza. Es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, cuando, digamos, el ser humano es competidor, ¿no?, por naturaleza, ¿no? Cuando llegamos a esa tematización, la competencia, o si no, el egoísmo dejan de ser valores, ¿no? Se convierten en datos de la realidad como si fuesen en sí mismos, sentido de naturales, yo de la naturaleza. Entonces, dice Hinkelhammer, la única forma de entender en última instancia, porque el problema es cómo vamos más allá del capitalismo y la modernidad. Entonces, entender que para que el capitalismo se las arregle de tal modo de que convivamos con esa forma de producción, es que paralelamente aceptemos su sistema de valores. Por eso la teoría del valor en última instancia es una teoría de los valores, ¿no? Entonces hemos subsumido de tal modo ese tipo de valores, es bueno ser egoísta, ¿no?, que creemos que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, cuando dice todos los economistas caen en el error de considerar el plusvalor no puramente en cuanto tal, sino como una forma particular de la ganancia y de la renta, lo que están haciendo es lo siguiente: están partiendo de la mercancía ya producida, de la mercancía en cuanto tal, ¿no? Si ya tengo mercancía, de esta mercancía yo la llevo al mercado, ¿no? Vamos a suponer de que esta mercancía me ha costado producir $5 o 100 pesos, por decir, me ha costado 100 pesos, ¿no? Entonces, en el mercado yo voy a hacer lo posible por venderlo en 200 o en 300 pesos, ¿no? Y de acuerdo al modo como se desenvuelve el mercado, o sea, la competencia, si tengo mucha suerte lo vendré en 300, o si no en 250 pesos, o si no en 240 pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me ha costado a mí 100 pesos. Si yo lo vendo en 300 pesos, tengo 200 pesos de ganancia, ¿no? ¿En dónde veo eso? Eso veo en el mercado. No veo en el momento de la producción. Entonces, el economista capitalista y burgués cree que el problema de la ganancia es un problema del mercado,
Por eso no tematiza el problema del valor, o sea, de por qué vale, cuánto vale, etcétera, etcétera, una mercancía en el momento anterior a la producción o durante la producción, sino en el momento de la venta o el mercado, porque ahí es donde se realiza, digamos, la producción del valor y en este caso la realización del plusvalor. Por eso nunca tematizan, por eso dicen todos los economistas, siempre, sin excepción, confunden al plusvalor con la ganancia. ¿Sí se entiende? ¿No? Y en Marx empieza eso. En sus tiempitos empieza, ¿cómo se llama? Este tipo de tematización. En la economía neoclásica ya han hecho el pasaje, ¿cómo se llama? De modo más contundente, más claro. Todavía en la clásica hay la tematización. Y eso es lo que en las teorías del plusvalor, lo que Marx está investigando. O sea, ¿quién ha tematizado esto y cómo han tematizado? Es una revisión, o sea, es exhaustiva. Marx no se daba el lujo de sacar a la publicación un texto sin haber agotado la posibilidad de revisión o no de las fuentes, ¿no? Si por decir, digamos, había leído 100 libros sobre teoría del plusvalor, en los cuales él había sido capaz de ver que nadie tematiza en el sentido en el cual está tematizando, pero faltan 10 libros, dice, no, yo tengo que consultar, porque tal vez, como se llama, alguien ha tematizado el tema en el mismo sentido o en otro sentido, etcétera, etcétera. Entonces, es una responsabilidad teórica impresionante al respecto. Entonces, por eso, como no está seguro de todo eso, vuelve a la nueva redacción, ¿no? Que es, en este caso, la historia del plusvalor. Cuando termina, o sea, ahí ya tiene, entre 1861 y 1863, él termina de comprobar que los economistas de su tiempo, todos, han confundido a la ganancia con el plusvalor, ¿no? Entonces puede continuar tranquilamente con el desarrollo de su hipótesis. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces el problema está, bueno, ¿de dónde surge la ganancia? ¿No? ¿De dónde surge la ganancia? La economía dice que surge del mercado. Marx dice no, ahí es donde se realiza, ¿no? O ahí es donde aparece el fenómeno. Pero hay algo anterior, sin lo cual es imposible esto. ¿Sí se entiende, no ven? Es lo que está presupuesto. Ahora, ¿cómo me remonto eso? Ahora, ¿por qué es fundamental esto? Porque vamos a suponer de que en el tiempo de Marx se pudiera remontar hasta por acá. Por el tipo de contradicciones que ha seguido produciendo el capitalismo, ahora han producido estas otras contradicciones más. Entonces, para poder desarrollar Marx, nosotros vamos a tener que seguir remontándonos donde Marx no se ha remontado, ¿no? Ahora, no se ha remontado Marx en este tipo de dimensiones porque en los tiempos de Marx no estaban todavía bien desarrolladas y ahora sí se han desarrollado y aparecen, ¿cómo se llama?, de modo más efectivo y contundente. ¿Sí se entiende? Pero eso yo lo puedo descubrir a partir de lo que Marx ha estado tematizando, que es lo que vamos a hacer en los bloques. ¿Sí se entiende esto que estoy queriendo decir? ¿No? Entonces, ya por eso les decía yo ahí en una reunión con los cuates con el equipo ministerial del ministro. Si yo parto en mi argumentación de los pueblos originarios, ¿quién me tira bola? Nadie me tira bola. ¿Quién cree en los pueblos originarios? En cambio, si yo parto de Marx, es otra cosa. ¿Sí se entiende? No, ¿por qué? No solamente Marx es el clásico, sino que él está mostrando conceptual y categorialmente cómo es que a partir de todas las tradiciones se ha remontado acá. No, y nosotros no nos vamos a remontar acá, nos vamos a remontar todavía lo que sigue el presupuesto. Y esto a su vez nos va a permitir ampliar de mejor modo el modo de la tematización. Es más, en el Capital ya empieza la tematización del contenido negativo de la modernidad, pero no era nada desarrollado, nada explícito todavía, pero ahí empieza, él dice, vamos a ver cuando lleguemos ahí. Parece que me van a invitar al siguiente semestre a dar los seminarios del Capital. No voy a decir dónde, para que no se caiga la invitación. Entonces, si se da, pues entonces yo voy a seguir continuando con esto, ¿no? Si se da, entonces ahí también podemos hacer el contrapunteo para quienes estén interesados, ¿no? Entonces, si en Marx el origen del capitalismo de nuestra vida es la modernidad.
Entonces se puede ampliar todo eso, pero a partir de esta forma de la tematización. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo, compañeros? ¿No? Se estoy siendo bastante abstracto, ¿no es cierto? Pero quiero... A ver... Con Dussel y Marx pasa lo mismo en el siguiente sentido. Y lo va a decir aquí Dussel. Cuando Marx llega al Capital, hay temas que los han trabajado tanto que ya está, por supuesto, ya está dado, por supuesto. Se va a estar volviendo a repetir, ¿no? Que va a salir un texto de 2000 páginas, ¿no? No tiene sentido estar repitiendo. Ya lo he aclarado tanto. Yo no lo he aclarado tanto, hablado tanto, eso quiero dar, por supuesto. Bien, uno ya no tiene necesidad de volver a eso. Y al principio, cuando Dussel empezó a exponer Marx, al principio, para mostrar la novedad, él tenía que recurrir mucho a las introducciones, ¿no? Pero al final, ¿no? Sus 3 tomos sobre Marx, él los podía explicar en un mes. Dice, ya lo he dicho, esto lo he explicado, esto lo he desarrollado. Y la gente se quedaba, ¿por qué? Porque quiere entender, ¿cierto? Bueno, como nosotros ahora estamos en un proceso similar a como Dussel estaba en la década del 80, que queremos mostrar lo nuevo, por eso en la forma de la introducción supuestamente perdemos más tiempo, pero lo que estamos haciendo es preparar el terreno para que lo que sigue pueda tener viabilidad, ¿no? O sea, digamos, estamos preparando los fundamentos, vamos cavando abajo, y al principio parece que no estamos perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Pero cuanto más abajo vamos, más arriba podemos subir, ¿no? Cuanto menos abajo vayamos, al quinto, sexto piso, ¡pum!, se va a caer el edificio, o más allá de eso no vamos a poder subir, pero cuanto más abajo vayamos, vamos a poder subir un rascacielos, más allá que Empire State. Los Grundrisse permiten una entrada a la producción teórica esencial porque se sitúa por primera vez en el discurso definitivo de Marx. Antes de 1857, digamos desde 1843-44, todo es preparatorio, ¿no? Entonces, es la primera vez que Marx, de un tiro, saca las hipótesis. Por eso es el primer borrador. Todo ha sido preparatorio. Ahora sí estoy en condiciones de... Es más, se está anunciando... los que no han leído, vayan leyendo porque aquí hay muchas cartas interesantes. En Francia, él ya estaba anunciando que estaba haciendo grandes descubrimientos, ¿no? Hasta 1849, 50 más o menos, y que la gente está expectativa, ¿no? Entonces ahí en las cartas se puede saber. Hay mucha gente que escucha hablar a Marx. Marx tenía una potencia así hablando, ¿no? Alguna gente que no le caía bien, que decía, ¿no? Este tipo tiene una capacidad de liderazgo impresionante, tenía punch, ¿no? Se hagan de cuenta que era una mezcla de Chávez y Dussel, ¿no? ¿Se acuerdan cómo habla Chávez? O cómo hablaba Chávez, no, así, ¿no? Y Dussel es el rigor teórico. O sea, la gente pues dejaba así impresionado, o sea, decían, ¿no? Los 5 compañeros son enanos en el ¿viste? ¿No? Entonces él dice, estoy preparando mis investigaciones sobre el capital, la cosa que hicieron, todo el mundo está esperando, hace años estaba esperando, y sabían que él era geniecillo, pues. No, pero Marx no sacaba, ¿no? Y cuando saca el primer resultado de todas las investigaciones, que es la contribución a la economía política de 1859, en parte dice, tembló la montaña para parir un ratoncito, ¿no? Porque cuando publica el libro, en la prensa salen 3 comentarios. Y estaban comentando el prólogo, y el resto no. ¿Por qué? Porque Marx no había pulido la forma de exponer el problema de la explicación, exponer el resultado de sus investigaciones, ¿no? O sea,
todo lo que he dicho en sesiones anteriores, todo gran descubrimiento, para ser inteligible, tiene que producir su propio lenguaje, ¿no? Entonces, empieza a construir su propio lenguaje, o sea, Marx empieza su propio pensamiento a partir de 1857, o sea, con los grupos. El resto ha sido corolario, preparatorio. Si partiéramos de los manuscritos del 44, se entraría no al pensamiento teórico esencial de Marx, sino a su remota anticipación, ¿no? Por el contrario, los Grundrisse son ya, y repitámoslo hasta el cansancio, por primera vez, el descubrimiento de las principales categorías y su orden definitivo, ¿no? Pues más adelante dice, aunque no hubiese sido publicado el Capital, aquí ya está más o menos, digamos, en bruto lo esencial, lo fuerte, lo duro, ¿no? La página 13. Los Grundrisse para nosotros no son solo escritos preparatorios para el Capital, de ninguna manera. Si el Capital no hubiera sido escrito, los Grundrisse ya habrían planteado las cuestiones esenciales, ¿no? Pero evidentemente, ¿cómo se llama? Faltaba el desarrollo de estos, porque así habría aparecido, digamos, como un texto de filosofía económica, ¿no? Más abajo. Fue en diciembre de 1857 cuando Marx baja. ¿Qué ha pasado? Entonces, ahora ya puedo hacer yo, ¿cómo se llama? La disquisición mes por mes. Que Dussel decía, ¿no? Semana por semana, día por día, ¿no? Está bien con mes por mes, ¿no? Hora por hora, digamos, ¿no? ¿Qué está escribiendo? Escúchame. En 1857, entre agosto y septiembre de 1857, Marx escribe la introducción, el capítulo introductorio metodológico de los Grundrisse, ¿no? Y entre octubre y marzo, entre octubre de 1857 y marzo de 1858, escribe el resto de los Grundrisse, ¿no? Y hasta allá se contra comprobado. Ahora, ¿por qué? Marx, los cuates, Engels, etcétera, se percatan de que se está avecinando una gran crisis económica, ¿no? Entonces, lo que ellos calculan, ¿no? Pues para esto sirven las categorías y el análisis que se fundamenta en las categorías. Ahí es donde uno sabe si funciona o no funciona. Ellos presienten de que esta gran crisis económica va a producir una revolución en todo el continente europeo. Entonces dice, ¿no? Hay que prepararse para todo este gran acontecimiento, para el diluvio, así le llaman Marx, ¿no? Para el diluvio que va a apuntar al capitalismo. ¿Por qué? Porque las bases, ¿no? Las masas, el pueblo, va a necesitar algo con lo cual entender todo esto y poder continuar con el más allá del capitalismo. O sea, el motivo fundamental por el cual él decide ponerse las pilas, sentarse a trabajar y escribir el Capital es por motivos políticos. ¿Sí se entiende? Otra vez, necesito la dimensión categorial, ¿no? Me hicieron una pregunta que me permitió aclarar mejor este punto, ¿no? Digamos, en función de este servidor, pero también Marx, ¿no? ¿Por qué lo nuestro, lo de Dussel, lo de Hinkelhammer, Marx y este servidor, no es filosofía política? ¿No? Entonces, porque me decían, no, si es filosofía política, que trata lo político, filosóficamente, no es filosofía política. ¿Por qué? No. Se habla de filosofía política cuando un filósofo, para tematizar la dimensión política de la realidad, parte de un marco categorial filosófico. Con un marco categorial filosófico, ¿no? Con esos conceptos y categorías de ese marco filosófico, tematiza la dimensión política de la realidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, es la filosofía que piensa algo en la realidad, en este caso la dimensión política de la realidad. En nuestro caso es al revés, por eso no es de filosofía política, ¿no? En nuestro caso
parte de algo que está aconteciendo en la realidad, en este caso, en la dimensión política de la realidad, y a partir de ahí, de la constatación de que eso es algo nuevo, que no ha aparecido antes en la historia y que necesita su previa tematización y o aclaración, a partir de ese acontecimiento político, ¿no es cierto?, nos elevamos al ámbito de la filosofía, a producir otro tipo de fundamentación filosófica que permita aclarar esa dimensión teórico, económico, política, etcétera, etcétera, de modo inteligible. ¿Sí se entiende? Sí, el sentido inverso. Lo primero sería lo conceptual y lo segundo es lo categorial. Por eso, en la reflexión categorial y o epistemológica, el a partir, o sea, lo político contenido en las reflexiones es fundamental. ¿Por qué va a escribir Marx los Grundrisse? Por motivos políticos. Él prevé que la gran crisis que está empezando a azotar a Europa y a Estados Unidos va a devenir en una gran crisis producto de la cual va a haber una revolución política. O sea, el motivo es político. ¿Sí se entiende? Aunque el lenguaje sea abstracto. ¿Sí se entiende? Entonces, es un pensamiento que quiere ponerse a la altura de los acontecimientos. Y la realidad que está aconteciendo en Europa entre 1857 y 1858 no es la misma del tiempo de Hegel, ni de la economía política clásica, ni del tiempo de Kant. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Compañeros? Fue en diciembre de 1855. Entonces vamos a hacer aquí bien pedagógico. Ahora los visitantes de la página van a crecer porque van a aparecer mucha gente en Venezuela y nos han invitado en agosto a Colombia. También por este motivo estaban hablando de más todo este tipo de cosas y los poetas intelectuales bien sensibles a esto, escritores bien sensibles a esto. Entonces tienen un mes dedicado a la poesía. Entonces queremos que usted, desde lo que usted está haciendo, lo sabe, ¿no? Entonces, les digo, tenemos el curso, ahí están colgando las clases, ahí tenemos el material, todo eso, no queremos todo eso, no. O sea, ahí vamos a definir, también van a aparecer otra gente ahí que van a aparecer en la página. ¿Sí se entiende, no? O sea, no están aquí calentando el asiento de baile. Entonces, 1855. Ha debido ser tan turbulento ese año que mi 8 parece una turbulencia, ¿no? 1857. 1858. O sea que los Grundrisse lo escribió prácticamente en 6 meses. Entonces, nosotros siempre, 1858, 2 años, ¿no? O sea, vamos a ver que no son ni siquiera un año, son meses, ¿no? Entonces, entre septiembre, octubre, entre julio y agosto, de 1857, Marx escribe la introducción metodológica a los Grundrisse, ¿no? Y lo abandona, ¿no? O sea, no termina de escribir bien, lo abandona. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que el método se escribe al final. ¿Por qué se escribe al final? Porque el método es la toma de autoconciencia del modo como se ha procedido en la investigación, cómo uno ha descubierto algo. En ciencia no basta con descubrir algo. Si uno descubre algo, por más importante que sea, y no es capaz de mostrar cómo ha descubierto ese gran descubrimiento, no sirve para la ciencia, ¿no? Si quiere demostrar que su conocimiento científico, él tiene que demostrar cómo es que ha descubierto ese algo. ¿Y cómo es que ha descubierto ese algo? Mostrando el método. Este es el método que yo he desplegado para descubrir este algo, ¿no? Y eso es al final. ¿Sí se entiende? Por ello es que el método es la toma de autoconciencia del proceso de investigación. Por eso aparece al final, pero se lo pone al principio, ¿no? Pero ese es el problema de la exposición. El problema de la investigación es que aparece al final. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso cuando estamos empezando al principio, estamos empezando por el resultado.
¿no? ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, hay que ser, por eso yo digo, hay que saber leer los libros, ¿no? Hay que saber de que estoy empezando por el resultado, o sea, por lo más maduro, por lo más desarrollado, y no por, digamos, los primeros pininos, por decir. Entonces Marx, ¿no es cierto?, entre julio y agosto escribe la introducción y lo deja colgado porque se da cuenta que no. Y vamos a ver, ahí, vamos a leer, yo ya lo leí, no una vez, 2 veces, ¿no es cierto? Y se nota, línea por línea, como así. Nunca dice, este es mi método. Nunca dice, este es el método de la economía política crítica. Nunca dice, este es el método de la crítica que le hemos hecho a la economía política. Dice, el método de la economía política. ¿Sí se entiende? Y el problema es que la gente lo toma como si fuese el método de Marx. ¿Sí se entiende? Se ha salido con muchos prejuicios que aquí está el método. Y nunca dice eso. Pero vamos a ver cómo a partir de eso, ¿no es cierto?, él empieza a tematizar los problemas del método en el siguiente sentido. Estamos diciendo que Marx hace la transición de la reflexión metodológica a la reflexión epistemológica. ¿Por qué empieza escribiendo una introducción en la cual él reflexiona en torno del método? Porque es normal y es lógico que cualquier investigador, ¿no?, cuando quiere producir algo de conocimiento, parta de los métodos que ya hay, que ya existen, ¿no? Y digamos, por elección del mejor método. No voy a elegir el peor método, eso es lógico, ¿no? Parte de eso. Si le funciona ese método, ¿no es cierto?, no va a tener problemas relativos a la construcción de conocimiento. Pero lo que normalmente sucede es de que como se está conociendo algo que no se ha investigado, ¿no es cierto?, esas nuevas dimensiones que en la realidad han aparecido, que no se han investigado, permiten o posibilitan o motivan a afinar de mejor modo el método del cual se ha partido. Entonces, después de 15 años, 1843 hasta 1857, ¿cuántos años son? De 1843 a 1857. 14 años. Ya. Entonces, durante 14 años, ¿no es cierto?, los manuscritos de París, 1843, ¿no? Entonces, hasta antes de eso, él nunca había trabajado en cuestiones de economía, ¿no? Entonces, él, como filósofo, tenía una formación metodológica hegeliana, ¿no? Entonces, después de 14 años de investigación, él hace una primera evaluación metodológica, ¿no?, para ver en qué medida funciona o no ese tipo de método. Es el método de la economía política, que lo vamos a ver bien, lo vamos a comentar bien, ¿no? Y él se detiene abruptamente porque ve que no conduce y lo deja colgado, ¿no? Después de eso, decide retomar la redacción entre septiembre y marzo. Porque septiembre es de 1857. Y marzo de 1850. Vamos a ponerlo para que coincida el semilla. Esto es 1857 y esto es 1858. ¿Lo ven? Entonces, entre julio y agosto de 1857 él escribe la introducción. Y entre septiembre y marzo de 1858 él escribe el resto de los números. ¿Está bien, no? Ahora sí. En ese contexto, ¿no? Entonces, fue en diciembre de 1857. Un poquito antes, un poquito después de Navidad, ¿no? Porque ahí, bueno, cuenta, ¿no?, que ¿cómo se llama? La vida dura, durísima, no tiene. A veces, ¿no?, las hijas de Marx no pueden ir al colegio
o porque no han pagado la colegiatura, o porque las ropas con las cuales las niñas iban al colegio están empeñadas. La época más dura de Marx, hasta 1865-66. O sea, yo voy a seguir eso bien, paso a paso, ¿no? Marx dice, irónicamente, dice, ¿no? Es increíble cómo, yo creo que esta es la primera vez en la historia de la humanidad de que alguien escribe tanto sobre el dinero sin tener un centavo. No tenía. En una de las cartas más duras dice, estos días nos los estamos pasando a plan de pan y patatas, dice, ¿no? Y hoy no sabemos si mañana habrán para las patatas.